Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que me da. Gracias por esa atención que nos han dado estos días. Para nosotros es mucha bendición compartir con ustedes. Realmente me siento muy contento de estar en El Salvador. Ya habíamos estado acá hace algunos años en la Iglesia del Milagro compartiendo. Y hoy pues hemos vuelto nuevamente. Mi esposa siempre me ha dicho, siempre que vaya a algún lugar, salúdeme a la gente que usted le hable. Entonces reciban un saludo de mi esposa y de mi familia, ¿verdad? Que quedaron allá en Honduras. Qué bueno. Que todos oigan, ¿verdad? Ese es el tema para esta conferencia. Y qué importante saber que nosotros vamos tomando conciencia de que toda la gente necesita escuchar ese mensaje que un día cambió nuestras vidas. Porque un día alguien se atrevió a hablarnos de Dios. Y saben que a veces nosotros como garífunas hay gente que dice, bueno, pero es que los garífunas son muy alegres. Esta gente es difícil que el evangelio pueda entrar. Es algo que no es tradicional. Y entonces algunas iglesias, ¿verdad? Como que les da un poco de temor entrar a la cultura garífuna, porque tradicionalmente se ha dicho que los garífunas solamente son buenos con los tambores y que para reunir un grupo de garífunas hay que poner 1 litro de guaro y los tambores, que con eso basta, ¿verdad? Pero qué bueno que Dios, o algunos tal vez nos identifica también en el área del fútbol, pero hoy Dios ha permitido que nosotros escuchemos este mensaje y estamos respondiendo a él. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Buiti Bungyu. En esta hora yo quiero hablar sobre misión con trascendencia. Misión con trascendencia es un tema que el Señor me lo dio así, ¿verdad? Y no sé si va a ser trascendente lo que puedo decir en relación al tema, pero de algo estoy seguro que algo nos va a decir el Señor en esta mañana. ¿Cuántos vienen dispuestos? Yo creo que eso depende de la disposición que nosotros tengamos de recibir la palabra del Señor. Miren, yo cuando pensé en este tema, estoy pensando que como institución, Asamblea de Dios a nivel de Latinoamérica, hemos logrado muchas cosas, hemos ascendido, porque quizás ya andamos casi alrededor de los 200 países, quizás más de 200 países a donde tenemos presencia. Entonces eso quiere decir que hemos ascendido a muchos países, pero ahora la idea nuestra es trascender, que abarquemos todos los países del mundo. Porque mire que, ¿cuántos se han tomado una Coca-Cola? Todo el mundo, mire, ha trascendido. Dicen que hasta los monos hoy quieren venderles Coca-Cola, pero ellos ya no se preocupan si la compran o no, pero, ¿verdad? Entonces, hermanos, y sabemos que la Coca-Cola al final, según algunos estudios, hace daño, pues. Pero el evangelio es de salvación para todo aquel que cree. De tal manera que en esta mañana yo quiero llevarles al libro de Efesios capítulo 6. Misión con trascendencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese sería, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque estos días estuvimos hablando sobre algunas cosas que eran muy importantes. Mire, desde el versículo 10 del capítulo 6 del libro de Efesios, vamos a leer unos 10 versículos de esta porción. La palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo,
tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Extienda por un minuto su mano sobre mí y diga: Señor, usa a mi hermano. Yo voy a orar para que Dios le dé la palabra que usted ha venido a recibir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil en esta mañana, porque muchos pueblos, Señor, todavía no han escuchado. Todavía etnias, Señor, que no han oído siquiera el término de Jesús, Padre amado, pero podemos como iglesia trascender, usar todos nuestros recursos, Padre, en el nombre de Jesús. Afina los oídos de mis hermanos, Señor, Padre amado, porque queremos oír, Dios mío, porque un día las naciones tendrán que oír, Señor, también este mensaje de salvación. Padre, en esta hora, levanta conciencia en hombres y mujeres, Señor, que tu palabra, Señor, haga aquello por el cual tú la vas a enviar en esta mañana. Amén. Entre los años 60 y 62, después de Cristo, Pablo no estaba pasando, según esta lectura, una buena experiencia. Y la iglesia en Éfeso estaba pasando por una tremenda crisis, hermanos. Entonces Pablo, de alguna manera, quizás se informó de que había un problema. Pues si usted lee el contexto de esos versículos 10, va a ver que habían diferentes problemas, pero sorpresivamente hace un cambio dramático al entrar en este versículo 10. Habían varios factores que no estaban bien, pero entra en este versículo 10 en un cuadro sumamente dramático, porque empieza a hablarles a esta gente de que no se deberían de acomodar con sus problemas personales, que deberían de trascender. Y entonces él presenta, a mi juicio, en esta porción que hemos leído, tres factores que son determinantes para trascender en el cumplimiento de la misión. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y eso es, en base a esa idea, es que nosotros queremos, hermanos, traer una palabra. Dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Me gusta ese término que dice, cíñanse de la verdad. Bueno, ese término está ahí, hermano, porque eso de ceñirse tiene que ver con estar apretado. Lo contrario de ceñirse es estar flojo. Como diría buen salvadoreño, aguado. Yo no sé si yo he oído decir que dicen, está aguado este. Mira, dice. Hermanos, entonces el apóstol Pablo en pocas palabras les estaba diciendo, cíñanse de la verdad. O sea, no sean aguados. La verdad es una virtud cristiana, hermanos, que se desliga de la falsedad y la mentira. La verdad es la cualidad de un juicio o de una proposición que cuando llegamos hasta el total testimonio de los hechos nos perturba nuestras ideas y pensamientos. La verdad, hermanos, nosotros la encontramos en la palabra de Dios, porque para trascender hay que conocer esto. ¿Qué es lo que Dios dice en relación a la gran comisión que nosotros debemos de cumplir? La verdad es parte integral del pueblo de Dios, porque las naciones se han de oír. ¿Qué es lo que van a oír? Tienen que oír la verdad, porque hay que darnos cuenta que hay una verdad relativa, que es lo que hoy muchas naciones están profesando, pero que nosotros sabemos que nosotros tenemos la verdad absoluta,
que está basada en la palabra de Dios. Por eso os hablamos de un evangelio completo. Y entonces Pablo aquí se está dirigiendo a esta iglesia y le dice: cíñanse de la verdad, agárrense de ella. En el Antiguo Testamento, una de las recomendaciones que se le dio a Josué se le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En pocas palabras, si tú piensas en ella, la comprendes, entonces vas a trascender, vas a tener éxito en sus logros. Eso es, a eso se refiere cuando dice: cíñanse la verdad, agarrarse de la palabra del Señor. Jesús mismo decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Convencido de este hecho. Una iglesia que trasciende es una iglesia que profesa la verdad. Es una iglesia que practica la verdad en Dios. Pero me llama la atención cuando pienso en la verdad reencarnada. Jesús mismo se hizo ser la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Una de las verdades que debemos entender que es Jesucristo el centro de nuestra fe y nuestra convicción. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La gente no necesita escuchar, hermanos, el nombre de Buda, de Mahoma. Es el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey y seguirá siendo el Rey por los siglos de los siglos. Nadie le ha quitado del trono. Él pagó el precio por nuestros pecados. Su trono es eterno. Pero es nuestro deber, si vamos a emprender esta carrera, entender, hermanos, que la verdad está de por medio. Otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona aquí es la oración. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, hace una aplicación porque estaba consciente que el trabajo no era fácil. Él pudiera estar buscando otros intereses, pero él estaba buscando los intereses del reino. Porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos detenidos por la policía? Llámele al abogado, llámele a fulano. Pero el apóstol Pablo no se está acordando de nadie que le puede ayudar, sino pensando en el cumplimiento de la gran comisión. No está pensando más en otra cosa que en eso, que el evangelio corra. Y dice: orando en todo tiempo. Estaba inspirando a esta iglesia que la oración debería ser parte integral. Nosotros como cultura garífuna tenemos problemas. Necesitamos bastante esta oración. Porque nuestros problemas sociales somos, bueno, si usted va a nuestras comunidades, familias severamente dañadas por diferentes conflictos y se necesita, hermanos, librarse, pero a través de la oración. Solo Dios puede sanar nuestras tierras, pero hay que pedirle a Él. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo oiré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar sus tierras. Yo creo que Dios, hermanos, está interesado que demos parte de nuestra vida en oración a Él, en favor de los perdidos. Yo creo que no ha sido en vano, hermanos, porque hoy, quieras o no, el evangelio ha entrado, el garífuna ha abierto sus puertas, que antes no era fácil, pero por la oración de mucha gente. Y por eso sigo creyendo que si Dios me levantó a mí, va a seguir levantando más garífunas que prediquen el evangelio. Son experiencias difíciles. Mientras una de las experiencias fuertes en Belice, que ahí sí es donde nosotros vamos a encontrar uno de los lugares a nivel de Centroamérica, lo más cercano a donde frecuentemente va a haber establecidos grupos de brujos.
pero lo hacen más porque llegan ahí cruceros, barcos, y entonces hay gente que viene todo para ir, ¿verdad? Promover, dicen, el turismo y buscan los brujos, hermanos, entonces cualquiera se hace brujo ahí, con el fin de que le den sus 50 o $100 por bañarlos con un brebaje y todo esto. Y recuerdo yo que estando yo en una casa que no nos habían dicho qué era lo que había pasado en esa casa, vivimos ahí, hermanos, era terrible cómo nos movían a nosotros las ollas cuando estaban en las estufas. Una vez fuimos visitados por una familia que vivía en otra comunidad, hermanos, y ellos estaban peleando entre ellos diciendo que les habían pagado el ventilador. Hay lugares a donde las fuerzas de las tinieblas son bien difíciles, hermanos. Que usted diría, ¿eso es capaz de suceder? Sí, porque hay gente que invoca la hueste de maldad. Y las fuerzas de mal, hermanos, quieras o no, se hacen sentir. Pero el apóstol Pablo dice, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Finalmente, en la casa que nosotros vivimos, nos dimos cuenta que ahí habían enterrado un niño, que habían hecho unas brujas, se habían reunido como 6 brujas y habían enterrado ahí un niño que una de ellas había entregado ahí a su nieto, ¿verdad? Y lo había entregado para que lo sacrificaran y lo enterraron ahí debajo de esa casa. Terrible. Pero gracias a Dios nosotros liberamos esa casa, porque me extrañaba que esa casa, con una bonita ubicación, nadie se atrevía siquiera a alquilarla. Y por eso nos extrañó que cómo es posible, porque ya habíamos escuchado mucha gente que andaba buscando esa casa, pero nadie la alquilaba porque les daba miedo. Nosotros, como éramos extranjeros, pues dijeron, bueno, estos eran los presas fáciles, pero al final Dios nos usó para liberar esa casa. Eso es lo que hace Dios, hermanos, porque nosotros entendíamos que si no orábamos ahí, ese enemigo nos iba a derrotar. Entonces el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque cuando uno ora, hermanos, Dios lo sensibiliza para poder actuar, porque a veces cuando uno no ora, anda tibio y necesitamos estar calientes. Porque a veces, hermanos, hay iglesias que el ministerio de calefacción ha controlado muchas iglesias. Pero qué lindo que tal vez fuéramos, ¿verdad? Que estuviéramos calientes en el Espíritu, sino de calentar la silla, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos está llamando a que trascendamos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque cuando uno ora, como que se le hace más sensible decir, Señor, ayúdame. Ya uno a veces cuando ora sabe que Dios lo va a comprometer más. Que si estaba dando 50 centavos o $50, Dios le va a aumentar, hermanos, porque sabe que esto es de Dios. De tal manera que hay otra cosa que usa el apóstol Pablo para poder decir a la iglesia de Éfeso. En el versículo, 3 versículos hablan de un término que si usted ha estado en el ejército, en algún lugar va a entender. Dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego dice el 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, como dice, estar firmes. Y luego dice el 14, dice, está pues firmes. ¿Cuántos han estado en el ejército? ¿Cuántos han hecho su servicio militar obligatorio, voluntario? ¿Quién ha estado? Bueno, miro un hermano allá, pero un joven. ¿Habrá algún joven? ¿Alguien que ha estado recientemente en el ejército? Casi nadie. ¿Ah? ¿Alguien que haya sido militar? No hay nadie. Pase, hermano, a ver si se acuerda de las órdenes de mando. Porque, hermanos, es importante que entendamos, el apóstol Pablo insistentemente dice firme para trascender, porque cuando hay que trascender, más bien hay que estar en acción. Ahí nomás póngaseme. Le vamos a dar una orden de mando a usted. Firmes. Saludo 1. Saludo 2. Media vuelta. A discreción, descanso. Atención, firi. A discreción, descanso. En esa posición de discreción, descanso, uno se puede rascar. Pero cuando dicen, atención, firi, media vuelta, de frente, mare. Qué bueno, mire, hermano, se acuerda todavía un poco, ¿verdad? Que ya tiene sus años. Pero hermanos,
Ese término de estar firmes, el apóstol Pablo insiste, firmes, firmes, firmes. Ese término implica constancia, implica perseverancia. Hermanos, si hemos emprendido esta tarea de hacernos oír, que nuestra voz corra por el mundo, debe ser constante. No debe, porque este no es un trabajo de emoción, hermanos, es de convicción. Y el apóstol Pablo dice, estés en firmes. La firmeza tiene que ver con el establecimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Que yo ya me siento relajado, confortable y decir, no, esta es mi legítima tarea. Trascender el mundo. Jesús, por su parte, él no usó el término firme, pero usó un término sinónimo de este. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí, óigame bien, él dice, separado de mí nada pueden hacer. En pocas palabras están diciendo, si ustedes no cuentan conmigo, son inútiles. Bueno, nadie dice amén, pero eso es lo que está diciendo. Que Dios le libre, usted es útil en el reino de Dios, dígale. Hermanos, podemos trascender, somos útiles si Él está con nosotros. Porque si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Él entregó a su Hijo por nosotros, Él lo hizo, no lo hice yo. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de mí nada pueden hacer. Yo no sé a dónde estuviera yo hoy si no fuera por Jesús. Yo no sé a dónde estuviera hoy yo, ni hubiera esperado que todavía estoy vivo. Por eso es que necesito darle honra y darle gloria a Él. Una de las cosas que me pasó a mí cuando yo necesitaba a Dios, porque eran tremendas pesadillas todas las noches. Pero finalmente trascendió de ser una pesadilla, hermanos, a ser una manifestación diabólica que me atormentaba todas las noches, que no podía dormir. Yo usaba diferentes estrategias, me embolaba, llegaba ya tarde para llegar solamente a dormir, y cuando llegaba ahí estaba, hermanos, esa batalla, bien bañado en sudor, peleando con aquella fuerza de las tinieblas. Por eso yo siempre pienso que los pactos que a veces nuestros antepasados hicieron, hermanos, a veces como que yo creo, porque hay gente que dice que mi abuelo pactó fuertemente por cada uno de nosotros como familia, porque mi abuelo era uno de los brujos más conocidos en aquel entonces. Faustino Fernández, le decían Tino Buyey. Buyey es el término para usar el término brujo en Garífuna. Y entonces muchas ancianas me decían, ¿verdad? Yo recuerdo que tu abuelo siempre mencionaba, abuelo, me decían unas ancianas, ya que yo como no conocí a mi abuelo, pero la gente adulta me contaba de esta experiencia. Pero hermanos, qué lindo que hoy, por gracia de Dios, yo soy libre y hoy puedo estar firme, porque Él es el que gobierna, Él es el Rey. Por eso yo creo que Él puede salvar, no importa la raza, no importa la cultura, no importa la etnia. Es nuestro deber trascender a ellos, que ellos oigan que quién es Jesús. Cada uno de los misioneros tiene una experiencia. Tiene una experiencia de cómo Dios ha venido obrando para que llegue a donde hoy está. Pero me llama la atención en este caso la posición de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que este pasaje quiero que lo veamos en el capítulo 3 de Daniel. Cómo ellos, porque la firmeza tiene que ver también con fe, con convicción. ¿Cuántos dicen amén? Sí, tiene que ver con eso. En pocas palabras, para trascender se necesita fe, se necesita convicción, se necesita firmeza. Daniel, en el capítulo 3 hay un episodio aquí que estos hombres determinaron mantenerse firmes cuando el rey Nabucodonosor había levantado una estatua y había dado un decreto
para que todas las naciones, que todos los pueblos deberían de honrar. Pero entonces estaba Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos ya tenían por sentado a quién deberían adorar. Y como siempre suele suceder, hubieron chismosos que le fueron a decir al rey: rey, ahí hay alguna gente que tienes como personas claves que no quieren adorar la imagen. Y tú has dado un decreto que el que no adore esa imagen debe morir. Entonces el rey dice que inmediatamente los llamó. Pero lo que yo quiero llevarles aquí, que como el rey cambia el decreto, después de dar un decreto en contra de los principios de Dios, me llama la atención en el versículo 28 en adelante, cómo cambia, porque estos hombres prefirieron ser lanzados a un juego y ellos determinadamente, dice lo siguiente de ellos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Qué tremendo! Yo creo que los gobiernos deberían de hacer un decreto de esto. El que no se convierta a Cristo, que muera, no merece vivir, porque es un peligro para la sociedad. Sí, porque esta es una verdad, hermanos. Pero vemos como un rey impío cambia. Y se acuerda, imagínense, que hubiera un decreto de eso, ¿verdad? Que se involucraran esos políticos, ¿verdad? La gente que están ahí en gobierno, que yo creo que muchos hacen buen trabajo, pero hay algunos que también dejan mucho que desear. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero que dieran un decreto. Por lo menos en nuestro país se ha decretado que el último domingo de septiembre es el día de la Biblia. Es un avance. Pero se necesita un decreto, hermanos, aún más de avanzada para trascender. Pero el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Por el testimonio de 3 personas creyéndole a Dios, teniendo fe a Dios. ¿Cuántos miembros tiene el templo cristiano? Ya se imagina que solo 3 cambiaron el destino de un reino. Todo pueblo, nación o lengua, y menciona que no había grupo étnico que no fuera alcanzado a través de este mensaje. Que hable en contra de este Dios, que diga que Él no existe, entonces está equivocado. Por eso Pablo, como haciendo referencia a esto, él se ponía quizás de tiempo a tiempo a meditar cuáles serían las causas que pudieran llevarlo a él a retroceder, a echarse a una distancia y decir: no, yo ya no voy a seguir en este evangelio. Y él presenta una lista y él dice: ¿qué cosa podrá apartarme del amor de Dios? Será la tribulación, la angustia, el hambre, la persecución. Empieza a relatar él como haciéndose una evaluación de posibles argumentos que pudieran ocurrir para no trascender en el cumplimiento de la misión. Pero luego que él llega al final, saca la conclusión y dice: yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna de las cosas creadas nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabía que podíamos estar firmes, sabía que podíamos caminar con Él, sabíamos que podíamos entender su voluntad.
Lo dijo porque reconocía que no había otro argumento. Lo más que le podía pasar es decir, Señor, aquí estoy. Él descansaba, sabía dónde estaba su paz. Hermanos, podemos trascender. Aunque nadie diga amén, podemos ir hasta el último rincón del mundo. Sí, porque no basta solo con ascender, porque cuando hablo de trascendencia estoy hablando que eso va a implicar también un discipulado para todas las naciones del mundo. Porque una cosa es evangelizar y otra es discipular, pero nosotros al trascender evangelizamos, pero también discipulamos. Para que quede la semilla. No es fácil. Yo cuando me imaginé que yo podría ser un agente de cambio en mi pueblo con tantos problemas, hermanos, pero un día yo dije, Señor, aquí estoy. Y fui y planté una iglesia en Santa Fe, Colón, donde yo soy originario. Para gloria del Señor. Sin muchos recursos, sin muchas cosas, sin nada de pompa. La iglesia que me envió 200 lempiras mensuales me apoyaba, pero el deseo de hacer las cosas, yo visitaba iglesias y me daba mi ofrendita y así me mantenía, porque yo, como le decía, mi familia me había rechazado, no quería ni darme comida. Entonces, pero Dios, hermano, se encargó. Firmes, tiene que ver con fe. Pero hay iglesias que tienen fa, otros llegan a tener fo, otros llegan a tener fi, algunos llegan hasta fu, pero yo creo que aquí en el templo cristiano lo que tenemos es fe. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si usted así lo cree. Sí, hermanos, debemos elevar nuestro nivel de confianza en Dios. Sí, eso es lo que debe prevalecer. Pablo dice firmes. Firme, o sea, sean constantes, si se han comprometido en que todos oigan, entonces mi oración debe de estar al día. Si nos hemos comprometido, aunque vamos a dar dinero, pues entonces, hermanos, porque dice la Biblia aquí que el apóstol Pablo era un embajador en cadena. ¿Cuántos son embajadores en cadena? No, no somos en cadena, estamos libres nosotros, pero él estaba con las cadenas, así literalmente como lo escucha, preso. No era fácil la experiencia. Y desde esa posición él se está dirigiendo a esta iglesia. Hay que ver el contexto de esto. Para que uno sea un embajador necesita credenciales. ¿Cuántos saben eso? Aquí dan credenciales diplomáticos especiales, ¿verdad? Para gente que, ¿verdad? Con la gente que solo que lo mira es diplomático. No pase, le dicen. Pero ¿cuántos tienen ya su pasaporte listo? Hermanos, mire, yo creo que, levanta la mano los que tienen su pasaporte. O sea, mire, pero qué lindo, hermano, que así como lo levantamos, que todos fuéramos a invadir todas las naciones. Pero de alguna manera, hermanos, creo que el Señor nos está llevando a que nosotros, con este pasaporte, hagamos que otros que pueden hacer la tarea, que sea mejor que nosotros, vayan. Pero siempre seguimos siendo embajadores. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mismo trabajo hacemos todos, los que nos disponemos quizás para ir, los que se disponen a orar, pero todos tenemos derecho a tener este pasaporte. Porque no es cualquier persona que nos da a nosotros un pasaporte, somos enviados por Dios. Antes de que sea por la iglesia, primero por Dios. Qué interesante, casi nada, va. Casi nada nos envía Dios, imagínense. Ay, me la dio el presidente, la gente se alegra. Me la dio el diputado fulano, pero hermano, que es la de Dios, eso merece un aplauso para gloria de Dios, hermano. Que vayamos para que todos oigan el mensaje de Dios. Esa es la voluntad y el propósito de Dios. El reto está disponible para los que decidan, hermanos, porque siempre no descarto que hay gente, porque yo me he dado cuenta, hay lugares donde la gente dice, no creo mucho. Hay gente que duda, pero hermanos, esta es la voluntad y el deseo de Dios. Que yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Se perdió dinero, se perdió casa, se perdió carro.
Yo por eso doy gracias a Dios, porque estaba perdido y Él me ha librado. Usted estaba perdido, hoy le ha librado. Pero ¿para qué ha sido librado? Para trascender, que todos oigan que Él es el Señor. Ese es nuestra razón de ser. El evangelio a veces no es tan complicado. Nosotros es que lo complicamos a veces, muchas veces. Fíjese, yo mismo a veces digo, Señor, permite que yo no complique este evangelio, que más bien me pueda ajustar al plan de Él. Porque el que no se ajusta al final termina derrotado. Bueno, escuchamos el testimonio del pastor Santiago, que a veces el Señor como que a palos tiene que hacer que entremos, ¿verdad? Pero hermano, yo creo que debemos de ser sensibles en esta mañana, decirle al Espíritu Santo, gracias. Puede ponerse de pie, vamos a orar esta hora. Vamos a orar en esta hora. Característica de una iglesia que impacta y trasciende el mundo. Cree en la Biblia, la verdad, en los principios de la palabra de Dios. Esa es una de sus características. Entiende su fe en Dios. Entiende que debe de orar. Alce su mano porque el Espíritu Santo va a hacer algo grandioso en esta hora. No se puede imaginar cuánto Dios está llamando por la necesidad de cada uno de nosotros. Alce su mano. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana. Señor, exáltate, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora. No hemos predicado para informar, Señor. Hemos predicado para impactar la vida del templo cristiano, Dios mío. Padre, que hay mujeres y hombres, Señor, que han demostrado su deseo, su anhelo, Señor, de querer hacer tu obra. Pero que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, les lleve. Hay jóvenes con llamados, hay adultos con llamados, no solamente de orar y dar, sino de ir, porque reconocen que las naciones necesitan oír. Yo quisiera hacer una invitación. Yo no sé si usted llegó de casualidad, pero no puedo pasar por alto hacer un llamado. Si usted no ha aceptado a Cristo, esta puede ser la oportunidad. Si usted no ha aceptado a Cristo, esa es una de las primeras cosas que debemos de hacer para trascender. El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre las puertas, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si usted necesita reconciliarse con Dios, yo necesito orar por usted, porque de esta manera usted estará seguro que está en el reino de Dios. Pero si hubiesen personas que están conscientes que han sido limitados en el conocimiento de su palabra y que han sido no trascendentes quizás en sus oraciones y que su fe ha sido corta, también, Señor, está dispuesto a bendecir en esta mañana. Porque yo creo que Él quiere levantarnos, hermanos, y no quedarnos postrados. Aun cuando las tinieblas quieran tenernos de rodillas, tenemos que levantarnos, porque es mayor nuestro Dios que las fuerzas de las tinieblas. Ponga la mano a la persona a su lado. Pero si hubiese alguien de forma especial que necesita una administración, el altar está disponible. Puedo imponer mano para que Dios le levante y que pueda ser de usted esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, ya no hay excusa. Ya no hay no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, hemos ascendido, hemos logrado muchas cosas, pero en esta hora urge, Dios mío, que trascendamos, que no haya ningún rincón del mundo que no conozcan a Jesús, que ni siquiera hayan oído de Jesús. Señor, que uses el templo cristiano como una de las iglesias poderosas en misiones. Padre, en el nombre de Jesús, exáltate, mi Dios. Que tu gloria descienda con poder.
sobre sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque te has acordado de los garífunas y que esta iglesia, Señor, está queriendo, Dios mío, adoptar al pueblo garífuna para su intervención, Dios mío, en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, de antemano oramos para que abras el corazón de nuestras comunidades y reprendemos, Señor, todo obstáculo, Señor, toda oposición diabólica en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora hay jóvenes que ya tienen la pasión y la carga de trascender. Gracias, Señor, por el pastor Santiago, Dios mío, y su familia, que, Señor, se han incorporado y que ya están familiarizados, Señor, con esta realidad de ir y llevar este mensaje, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la familia pastoral, Señor, de esta iglesia. Señor, gracias, Señor, por ellos, Dios mío, que tú los estás usando como instrumento, Padre, que no están haciendo un obstáculo, sino que están viabilizando que el evangelio corra, que no se retienen los ministerios, Señor. Padre, gracias por el pastor Orlando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, incomódalo más, oh Dios mío, inquiétalo más, oh Padre amado, para que muchos más misioneros salgan. Señor, gracias por el hermano Oscar. Padre, lo bendecimos, su esposa. Padre, su decisión, Señor. Gracias por el liderazgo, Señor, ese grupo maravilloso, Señor, de jóvenes. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que aunque no participan activamente, pero están pendientes, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, los bendecimos. Mira aquellos, Señor, que harán el compromiso misionero, aquellos que tomarán, Dios mío, el reto de ser embajadores, no solamente de ir, sino de dar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por sus finanzas, oramos por su familia, oramos por la protección de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, legiones de ángeles sean alrededor de ellos, porque han decidido abrazar tu visión de ir por todo el mundo y que todo el mundo oiga que tú eres el Rey. Oh, shatarabakita rabakandarabashi. Orabakita orabakaya rabasita rabakita. Y robarakindarabaki. Señor, gracias. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, haga un poco de silencio en este momento. Haga un poco de silencio y deja que Dios hable a nuestro corazón. El Espíritu Santo está aquí. Oh, shatarabasitarabasa. Oh, aleluya. Déjelo que Él hable a su mente, a su corazón. Él vive y reina para siempre. Yo soy el Rey. No tienen otro lugar. Las naciones son mías, dice el Señor. Yo pudiera hacer el trabajo, dice Dios. Puedo lanzar mi voz desde los cielos y convertir al mundo. Yo no necesito de ustedes, dice el Señor, pero quiero hacerles partícipe. Yo entiendo que son inútiles y que yo puedo hacer el trabajo, pero a mí me ha placido que ustedes participen conmigo. Pude haber completado la tarea, pero como parte del ejercicio de su vida cotidiana era llevar este mensaje, para que tenga sentido su vida. Por eso les dejé parte de la tarea, que ustedes la cumplan, dice el Señor. Señor, en el nombre de Jesús,
Yo quisiera pasar al pastor Orlando que ore por mí. Yo necesito también oración. El apóstol Pablo dijo: oren también por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Señor, tu siervo Gregorio Loredo está aquí. En tu nombre ha vuelto a participar en la concientización de nuestro privilegio como iglesia de intervenir en estos asuntos, de anunciar el mensaje de redención. Te doy gracias por este fruto de esa etnia garífuna. Te doy gracias por su espíritu de sensibilidad hacia ti y hacia sus hermanos. Señor, ante oposiciones y adversidades, Él determinó buscarte e ir a buscar a los suyos, tarea que está cumpliendo, pero ha trascendido a otros como a nosotros hoy. Que la unción de tu Santo Espíritu sea continuamente sobre él y con frescura. En el nombre de Jesús, los anhelos de su corazón como tu siervo, como misionero, como ministro, como padre, como esposo, que tú, Señor, se lo concedas. Desata, oh Dios, el bien y la misericordia de manera continua y constante sobre él y sobre los suyos. Esta congregación lo bendice y proclama que es tu siervo y que tú estás a su lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, gracias a usted.